un grado de intercambio al final. No pierdan tiempo porque no hay mucho tiempo. Y estas son dos especialidades que son muy importantes, son muy grandes. Siempre decimos, estas eran dos especialidades que se cursaban, una en el primer cuatrimestre y otra en el segundo cuatrimestre. Ahora la tenemos en un solo cuatrimestre que casi ni es cuatrimestre. Bueno, basta de cuestiones y empecemos con el control prenatal. ¿Sí? Entonces, el cuidado prenatal es una de las cosas más importantes que podemos hacer en la medicina. ¿Se habían dado cuenta de eso? El cuidado prenatal no surge ahora, surge desde que somos Homo sapiens sapiens, y probablemente antes también. Porque la mujer se cuida de diferentes maneras, de diferentes formas, y tras avanzar en la historia y avanzar en la evolución de la especie, nos fuimos dando cuenta de un montón de otras cuestiones que se fueron incorporando. Cuando digo esto me vino la idea de Semmelweis, que es uno de los padres de la epidemiología, un médico que hacía obstetricia y hacía de todo como hacían los médicos en Austria, y también hacía disecciones. Y entonces, pero atendía partos y atendía alumbramientos. Entonces había ahí una situación de mortalidad en las mujeres que era importantísimo. Y claro, nadie entendía qué pasaba. Se hablaba de los miasmas, ¿se acuerdan de eso? Nadie sabía bien de qué se trataba, si estaba en el aire, si estaba en la mujer, si estaba en algún lugar. Y este hombre, simplemente con su capacidad de observación, dijo, no, esto tiene que estar relacionado con esto otro. Yo estoy en la morgue, hago las disecciones, después vengo, atiendo mujeres, las tacto, las reviso, y acá debe haber una relación causal entre una cosa y otra. Bueno, así empezó la epidemiología. Al principio le dijeron, no, estás loco, no tiene nada que ver, como siempre, y después resulta que sí que era así, porque cuando dejaron de tener esa relación tan íntima entre dos actividades que no podían ser compatibles, que por lo menos tampoco se tenían los elementos de aseo y bueno, que hoy tenemos, entonces la mortalidad de las mujeres empezó a descender. Y vieron de que algo debía haber de Semmelweis entre una cosa y la otra. Una historia muy interesante, porque no la pasó fácil este hombre cuando él dio su teoría, su idea de qué era lo que estaba pasando. Y hoy llegamos al punto en que empezamos a entender el embarazo con un montón de cosas que hace 20 años atrás no la entendíamos demasiado. Es decir, hoy la mujer embarazada está empezando a ser mirada de una manera mucho más ampliada de cómo se la miraba antes. Ustedes, no me voy a meter en la historia de la obstetricia y de la ginecología, pero observen cómo se hacían los partos no hace mucho, hace 100 años atrás, dónde se lo atendía, qué características tenían, quién estaba habilitado para esto, y mucho más miren cuántas mujeres se morían. Entonces, el avance de todo esto ha sido muy grande. Hoy, la muerte materna es una catástrofe. Hoy la muerte materna es algo que es casi algo impensado. Lamentablemente existe, y existen razones para que algunas mujeres mueran porque no tenemos los elementos necesarios para que no se produzca. Y no es por esto culpa del médico. Pero un hecho tan fisiológico y tan natural como es el embarazo, el parto del puerperio, hace que cuando ocurra una muerte materna, siempre se mira al médico a ver qué hicimos mal. Y hoy, más que nunca. Pero dejando de lado esto, que todavía no vamos a entrar, vamos a hablar de esto, del cuidado prenatal. ¿Y cuándo empezamos con el cuidado prenatal? Esta es una pregunta de examen. ¿Por qué?
porque nos lleva a hablar de algunas cuestiones. El cuidado prenatal seguramente empieza desde que la mujer es niña, y seguramente empieza desde antes también, pero desde que es niña, la mujer empieza a cuidarse, porque empieza con su educación sexual, porque empieza a conocer su cuerpo, porque empieza a conocer qué es una relación. Hoy en día los niños, muy chiquitos, pero ya están conociendo cómo cuidarse, cómo establecer sus métodos desde el punto de vista anticonceptivo, para cuidarse en esa relación. Y hoy la mujer empieza a decidir, muchas veces en conjunto con el hombre, cuándo va a ser mamá y cuándo no va a ser. Y eso también es un cuidado prenatal. Pero desde el punto de vista de lo que estamos estudiando, nosotros decimos de que el cuidado prenatal empieza con la consulta preconcepcional. Y esto es algo de que no hace mucho de que se viene hablando. Y lamentablemente todavía hay muchos médicos que tampoco lo están llevando a cabo. La consulta preconcepcional es aquella que se realiza 2, 3 meses antes de que una mujer decide quedar embarazada. Pensamos de que hoy el embarazo es una cuestión meditada, una cuestión sentida, una cuestión de que digo, bueno, voy a tener un hijo y seguramente lo voy a tener con mi pareja, o no, pero tomo una decisión. Entonces, en esa decisión tiene que estar clara de que tenemos que estar, la mujer tiene que estar, la pareja tiene que estar en la mejor manera posible para que cuando ese espermatozoide y ese óvulo se junten, estemos en las mejores condiciones posibles. Entonces, por eso es que es tan importante el cuidado prenatal. El cuidado prenatal tiene toda una serie de actividades que se realizan. Hay un libro que ustedes lo tienen dentro de lo que es la bibliografía, que se llama El cuidado prenatal, que está escrito ya hace algunos años, pero que tiene mucha actualidad, que dice Guía práctica para el cuidado preconcepcional y del control prenatal. Entonces habla, por un lado, de lo que es el control preconcepcional y por el otro lado específicamente del control prenatal, es decir, una vez que la mujer ya se embarazó. Sigue entrando gente, y yo la acepto porque es la primera vez. Este cuidado preconcepcional, entonces, tiene diversos aspectos. Tiene que ver con la propia salud de la mujer, tiene que ver con sus hábitos, tiene que ver con sus enfermedades crónicas, tiene que ver con sus hábitos alimentarios, tiene que ver con sus condiciones de vida, tiene que ver con sus con el nivel educacional que tiene, porque indudablemente una mujer con un nivel educacional importante, seguramente, y es la norma de que va a estar más informada y por lo tanto va a tener mayores posibilidades de cuidarse mejor a ella y a su embarazo, va a tener claro, en ese control preconcepcional vamos a conocer las enfermedades crónicas, las enfermedades infecciosas, qué medicaciones está tomando esa mujer. Ustedes saben que hay algunos medicamentos que hasta tienen la potencialidad de ser teratogénicos, es decir, de causar algún problema hasta de malformación en el feto. Algunos pueden producir defectos congénitos. Y lo que hoy vamos a decir está de moda, o es muy frecuente, son los hábitos. Y dentro de los hábitos hablamos de la alimentación, hablamos de el cuidado que cada uno hace de su cuerpo, o el descuidado que puede tener también. Porque me refiero al hábito de fumar, me refiero al hábito de consumir alcohol, me refiero al hábito de consumir drogas. Este es un tema que ustedes los conocen mejor que yo. Esto es una pandemia que en el mundo entero, y que el médico no puede dejar de tener claro a la hora de conversar con una mujer que viene a hacerse su control pregestacional,
qué hábitos está teniendo entonces. No vamos a entrar a desarrollar cada uno de estos aspectos, pero indudablemente cuando ustedes escuchan hablar de enfermedades crónicas, hablamos de hipertensión, hablamos de diabetes, hablamos de anemia, que son los casos más importantes y más frecuentes en nuestra región, por lo menos. Hablamos también de aquella mujer que se hizo o no el Papa Nicolau. O hablamos de aquella mención aquella mujer que hizo algún control mamario o no a lo largo de su vida. Entonces, por las cosas que estamos diciendo, fíjense que estamos hablando de un momento importantísimo, el control pregestacional, que debiera ser difundido ampliamente en los medios de comunicación, en los consultorios médicos generales y, por supuesto, en la atención primaria de la salud. Esa es una de las tareas más importantes del médico de atención primaria. Entonces, cuando hablamos de control prenatal, indefectiblemente tenemos que hablar del control pregestacional. Y también tenemos que hablar de qué cosas se pueden hacer en ese control pregestacional. No vamos a desarrollar, como dijimos anteriormente, cada uno de los temas, pero ustedes deben saber de que hay algunas cuestiones que se deben aportar. Aquella mujer que es diabética, hay que regularizar su diabetes. Aquella mujer que es hipertensa, que está consumiendo determinados medicamentos que no son buenos para el embarazo, hay que cambiar el medicamento en una actividad, en una actitud interdisciplinaria con su cardiólogo. Aquella persona que es diabética, como digo, tiene que estar por lo menos con 2 meses o con 3 meses de anterioridad en un estado de normalidad de su nivel de glicemia para evitar lo que puede producir lo contrario en el momento de la gestación. Aquella mujer que no se ha hecho nunca un Papa Nicolau, o aquella mujer que vive en una zona donde, donde el cretinismo es endémico, por ejemplo. Entonces, tendremos que actuar en consecuencia con eso. Aquellas mujeres que su dieta hace de que sean escasos en calcio, por ejemplo, o en, lo más importante, últimamente, que ahora, por suerte, lo estamos combatiendo mucho, el ácido fólico, la administración de ácido fólico. Y ya sabemos de que en este control prenatal hay 2 cuestiones que hacemos sistemáticamente, que es cuando una mujer nos viene y nos dice, doctor, me quiero quedar embarazada, quiero planificar un embarazo, esa mujer tiene que tomar al menos 2 o 3 meses antes una pastillita de ácido fólico, que es lo que ayuda fundamentalmente a prevenir los defectos del tubo neural y algunas otras malformaciones como cardíacas, etc. Entonces, esa parte es muy importante del control prenatal. Quiero decirles y leerles, mejor dicho, alguna cosa que dice: pocas causas originadas en la etapa perinatal son responsables de la mayoría de las enfermedades y muertes ocurridas en ese periodo. Entre ellas, por ejemplo, la rotura prematura de membranas, la prematurez, el parto distóxico, la iatrogenia durante el parto, incluyendo el abuso de la operación cesárea. Todo esto que estamos hablando nos está preparando entonces para que estas cuestiones realmente puedan ser diagnosticadas precozmente, realmente la podamos tratar oportunamente y, por supuesto, la parte que nos corresponde a nosotros, como dice, incluyendo el abuso de la operación cesárea, que como ustedes saben también hay un exceso en la utilización de esta técnica por variadas razones que no vamos a entrar en este momento. Sin embargo, la mayor proporción de los embarazos son partos de bajo riesgo, pero su clasificación como tal es producto de una cuidadosa evaluación durante la gestación y el trabajo de parto. Para que esta evaluación alcance entonces a todas las embarazadas, es preciso ampliar la cobertura de atención y para ello debemos conocer nuestra realidad epidemiológica, qué es lo que está pasando en nuestro medio. Entonces vamos a entrar de lleno en el control prenatal y les quiero decir de que el control prenatal tiene algunas características que son muy importantes y que ustedes las tienen que saber como el Padre Nuestro. La primera de ellas es que el control prenatal tiene que ser precoz.
Por definición, ¿qué tiene que ser precoz? ¿Qué es ser precoz? Precoz es que el control se realice antes de las 20 semanas. Hoy ya decimos de que esa precocidad tiene que ser mucho antes de las 20 semanas, ¿sí? Y algunos dicen antes de las 12 semanas de embarazo, ya la mujer tiene que hacer su primera consulta. Pero desde el punto de vista estadístico, hablamos que debe ser antes de las 20 semanas, es decir, antes de los 4 meses y medio aproximadamente. La segunda característica del control prenatal es la universalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que llegar al 100% de las embarazadas. No al 80%, ni al 90%, ni a lo que más podamos, sino al 100% de las embarazadas, porque una de las cosas que buscamos es disminuir la mortalidad materna y disminuir la mortalidad perinatal. Que hoy ya sabemos que estas dos cuestiones son realmente significativas en el objetivo de establecer un correcto control prenatal. La tercera es la calidad de la atención. ¿Qué queremos decir con calidad? Bueno, un poco lo que venimos diciendo siempre. La mujer es biología, pero también es el medio donde vive y también es psicología. Si nosotros atendemos y vamos a nuestra mujer desde estos 3 puntos de vista, indudablemente vamos a estar haciendo una atención de calidad. Si no, no la estaremos haciendo. Podremos pedir un laboratorio, podremos pedir una ecografía y podemos pedir no sé qué cosa más, pero resulta que adelante nuestro no sabemos quién es la persona que tenemos. Y esto lo descubrimos a cada rato en el consultorio. Claro, las excusas son múltiples, que no tengo tiempo, que estoy apurado, que la obra social me pone 5 minutos o 10 para poder atender este control prenatal, pero sepamos que no estamos haciendo una atención de calidad. Y que la mujer que tengo por delante tiene angustia, tiene angustias, tiene problemas, tiene dificultades de todo tipo, incluso de comunicación para con nosotros mismos. Y como médicos, nunca olviden de que entre nosotros y el paciente o la mujer embarazada hay una diferencia de información. Nosotros tenemos una información que es mucho mayor en cuanto a las cuestiones médicas que lo que tiene la paciente o que lo que tiene la mujer. Por lo cual, nosotros sabemos de todas estas cuestiones y entonces tenemos que darnos cuenta para poder no descender al nivel de esta mujer, sino para poder entender qué es lo que a esta mujer le está pasando o le está faltando. Y cuando no entendemos esta cuestión, entonces empezamos, ¿saben qué?, a no disfrutar de lo que hacemos. Porque no hay mejor cosa que poder compartir con la persona que tengo adelante, en este caso una mujer embarazada, y si es una pareja con la pareja, compartir lo lindo o lo malo que le pueda estar pasando. Y ahí empiezo a disfrutar de lo que hago. Esto es, pero una verdad que no tiene ningún tipo de parámetro. La mujer no viene y se sienta, algunas sí, pero en general no vienen y se sientan y cuentan todo lo que les está pasando. Y probablemente todo lo que les está pasando finalmente termina expresándose en algún síntoma de ella o de su embarazo. Y entonces ahí está la responsabilidad nuestra, tanto en el control pregestacional como en cada uno de los controles prenatales. El cuarto es el número de visitas. De eso vamos a hablar un poquito más extensamente, pero en general nosotros hay una norma nacional que todavía no se ha modificado, que quizás se modifique en algún momento, que dice que al menos 5 controles, ustedes ya saben esto, al menos 5 controles tienen que ser hechas el embarazo. Pero no en cualquier momento, ¿no es cierto? Sino que a su vez tiene que haber una periodicidad. ¿Periodicidad qué significa? Que hay que hacerla cada tanto. No pueden estar las 5 controles hechos al principio del embarazo y después, si te he visto, no me acuerdo, ni pueden estar hechas todos los controles al final del embarazo. Eso no es un buen control del embarazo. La regla mnemotécnica es que la primera consulta tiene que ser hecha antes de las 20 semanas, lo más precozmente posible, 10, 11, 12 semanas.
La segunda consulta debería ser hecha entre el quinto y el sexto mes, la otra al mes siguiente, la otra al mes siguiente, y la última entre las 37 y 39 semanas. Ahí completamos las cinco controles. Entonces hay un espaciamiento que nos permite ir evaluando las características de ese embarazo. ¿Y qué es lo que evaluamos? Perdón. Y la otra característica es que debe ser completo. Está relacionado con de calidad, claro. Cuando digo completo es porque en cada control prenatal hay determinadas actividades que se deben llevar a cabo. Para que me entiendan bien, en la primera consulta yo tengo que saber si esta mujer cuál es su grupo de sangre, por ejemplo. Si es A positivo, B positivo, si es un RH negativo o no. Eso lo haré en la primera consulta, es indispensable. Pero ese diagnóstico lo hago solo en la primera consulta. No lo tengo que hacer en la cuarta de nuevo, ni en la tercera. ¿Se entienden? Es decir, hay actividades determinadas para determinados momentos del embarazo. La primera ecografía tiene que ser hecha lo más precozmente posible. Y hoy las normas dicen que al menos 3 ecografías a lo largo del embarazo debieran ser hechas. La segunda alrededor de las 20 semanas para poder hacer un escáner anatómico prácticamente del feto. Y la otra un poco más adelante, y también para analizar las 4 cavidades cardíacas. Y la otra más adelante, ya más allá de las 30 semanas, para analizar el crecimiento fetal y otras cuestiones. Lo mismo podría decir para el test de la glicemia, etcétera, etcétera, etcétera. Cada una de estas cuestiones está perfectamente detallada en la bibliografía que ustedes tienen. Entonces, características de control prenatal son sumamente importantes. Insisto, ¿por qué hacemos el control prenatal? Porque se ha demostrado científicamente de que el control prenatal disminuye la mortalidad materna y disminuye la mortalidad perinatal. Y esto es muy importante. Claro que ustedes deberían saber que existe una medición estadística que nos hace saber cuál es la mortalidad materna. Y ustedes deben saber de que la mortalidad materna se mide, se habla, se dice, a través de lo que se conoce como razón de mortalidad materna. No tasa de mortalidad materna, que está mal expresado. La mortalidad materna no se mide a través de una tasa porque no es una tasa, es una razón. ¿Por qué es una razón? Porque en el numerador lleva el número de muertes maternas que han ocurrido en un periodo determinado, en un lugar determinado, y en el denominador lleva otra cosa, que no son ni las mujeres, ni las vivas, ni las muertas, ni nadie, sino que son los recién nacidos vivos de ese lugar, de esa región y de ese periodo. Multiplicado por un factor de ampliación. Entonces, por eso es una razón. Ustedes recuerdan que de los índices más usados en medicina son las tasas, las razones y las proporciones. La razón, entonces, es la que lleva el numerador distinto al denominador. Las tasas son aquellas que el numerador está incluido en el denominador, y la proporción es una relación de proporcionalidad, un porcentaje entre uno y otro, no hay demasiada cuestión. Entonces hablamos de esa manera, sabemos la tasa, la razón de mortalidad materna. También tenemos la tasa de natalidad, que es un tema muy importante para conocer, y esto estaría bueno que ustedes conozcan las tasas de mortalidad. La razón de mortalidad materna en nuestro país es de 3,7 muertes por 10.000 nacidos vivos. Los países más importantes del mundo, por supuesto, tienen una razón mucho menor que esta. Nosotros seguimos luchando. Si bien hemos disminuido mucho la razón de mortalidad, pero hoy, el año pasado, hubieron 257 mujeres que murieron por cuestiones relacionadas con el embarazo, el parto o el puerperio. 257 madres. Sí. Sí. ¿Podrías repetir 3,7 muertes
por cuántos nacidos vivos. Por 10.000 es el factor de inversión. 3,7 por 10.000. Si lo cambian y ven por 100.000, sería 37 muertes por 100.000 si el factor de inflación es 100.000. Yo se lo dije por 10.000. 3,7 muertes por 10.000 nacidos vivos. Si tienen en cuenta que tenemos 185.400 recién nacidos del año pasado, ahí pueden sacar una proporción. Lo que da una tasa de natalidad de 15,4 por 1.000. Ahora hablamos por 1.000, la tasa de natalidad. Tasa de natalidad que viene disminuyendo progresivamente en un país casi despoblado, tasa de natalidad que viene lamentablemente disminuyendo también. No es tan importante como los países europeos, pero también viene disminuyendo. Otro indicador importante que ustedes tienen que tener en cuenta es la tasa de mortalidad infantil, porque estamos hablando de control prenatal y estamos hablando de que justamente el control prenatal es tan importante para evitar que se nos mueran las madres y evitar que se nos mueran los niños recién nacidos o en su primer año de vida. Y la tasa de mortalidad infantil es del 8,8 por 1.000 nacidos vivos. El año pasado, entonces, murieron menos de un año 6.048 recién nacidos. Claro que ahí hay una diferencia, y ustedes esta diferencia la tienen que conocer. Hay una tasa de mortalidad neonatal y hay una tasa de mortalidad postneonatal. La neonatal es la que va hasta los 28 o 30 días de nacidos, y la postneonatal es la que va hasta el año de nacido. ¿Por qué hago esta diferencia? Porque normalmente las muertes postneonatales, es decir, mayores de 30 años, tienen que ver con el entorno, tienen que ver con la madre, tienen que ver con el sistema de salud, tienen que ver con las posibilidades socioeconómicas y el nivel educacional de la familia. Mientras que las neonatales, aquellas que van desde el nacimiento hasta los 28 días de vida, tienen que más ver con los problemas del embarazo, con los problemas del parto o con los problemas más específicamente neonatales, aquel chico que nace con un retardo de crecimiento importante, que va a neonatología, que se infecta en neonatología y que muere el 10.º día, por ejemplo. Entonces, hay un componente duro, que es el primero, la tasa de mortalidad neonatal. Se le llama duro porque es muy difícil disminuir esa tasa de mortalidad. Es más difícil, digamos así, porque es difícil disminuir la tasa de prematuridad, que cada vez es mayor, por otro lado. Es muy difícil, porque entre otras cosas, no toda la Argentina tiene el mismo nivel de complejidad para atender esta posibilidad, que el periodo postneonatal, que se le llama el componente blando, porque nosotros podemos mejorar las condiciones de vida, porque podemos mejorar las condiciones de alimentación, porque podemos mejorar las condiciones infectocontagiosas de la familia, etcétera, etcétera, etcétera. Y también existe una tasa de mortalidad perinatal, que es aquella que va desde las 30 semanas hasta la mortalidad neonatal, engloba eso, mortalidad fetal más mortalidad neonatal, esa se llama mortalidad perinatal, que es del 11,3 por 1.000, y que toma a los nacidos con 1.000 gramos o más. Por eso hablé de que toma la tasa de mortalidad fetal tardía, es decir, de las 30 semanas hasta el nacimiento, y no toma la tasa de mortalidad fetal precoz, que es antes de las 30 semanas. Ustedes saben que hoy cada vez son más los chicos que nacen a las 24, a las 25, a las 20. Algunos sobreviven como pueden, pero bueno, estamos en eso. Entonces, ¿por qué es esto? Porque es muy importante conocer nuestra realidad. Hoy, estos datos que yo les digo, ustedes lo buscan en internet y lo tienen, pero estos nos dan una conciencia de qué es lo que está pasando en nuestra propia comunidad, en este caso en la comunidad argentina. ¿Y por qué insisto en esto? Porque en salud pública hay un dicho que es: ¿quieres saber cómo es el nivel de salud de una población? Mirá la tasa de mortalidad materna.
y mirá la tasa de mortalidad infantil con cada una de sus características. Esto es así en cualquier país a donde vayan, en cualquier lugar de la Argentina, en cualquier provincia, en cualquier lugar. Entonces, por eso decía de que, por ejemplo, los países más desarrollados no tienen este nivel de mortalidad materna. Como dije, la razón de mortalidad materna no está de 3,7, algún año de 4, porque son curvas que vienen sin modificarse demasiado. Los países más importantes tienen una muy escasa mortalidad materna y fundamentalmente tienen que ver con algunos trastornos que son imposibles de tratar. Acá, en Buenos Aires, en París o en Harvard, por ejemplo, la preeclampsia, que es una enfermedad que no hay forma todavía de tratarla, sino solo de diagnosticarla precozmente y de tratar de que no llegue a las peores condiciones. Bien, entonces esto es como una especie de introducción a lo que es el control prenatal. Hablamos de las características del control prenatal y hablamos de algunos números estadísticos para que ustedes se... Ahora voy a ver si puedo presentar tu pantalla, creo que es. Quiero presentar un documento, pero bueno, no lo tengo. Espérenme un segundito. Quiero compartir con ustedes una pantallita, pero no me aparece. Comencé. Mientras lo buscas, ¿puedo decir algo, Eduardo? Ahora, Enrique, dale mientras yo busco, porque no Abajo sé. dice presentar ahora con una flechita. Sí, lo estoy haciendo. Abajo. Presentar Tenés ahora. que tener abierto el archivo, Eduardo. Lo tengo. No te lo permite. No me lo permite, che. A ver si ahí puedo. Sí, ¿qué estaba diciendo, Enrique? No, fundamentalmente quería respaldar gran parte de lo que vos estabas diciendo en lo que hace, por ejemplo, a conocer los términos razón de mortalidad materna y no tasa de mortalidad, no confundirlas, porque la razón de mortalidad materna pone en estudio con claridad las muertes maternas en relación a un gran número de nacidos vivos, 100.000. Y luego a que la Organización Mundial de la Salud recomienda que este tipo de indicadores, que son indicadores duros, como bien dijiste vos, deben ser revisados al menos cada 5 años para que no quedemos presos de esas pequeñas variaciones de 3,7 o en realidad 37 o 40. Porque, por ejemplo, si comparamos que la razón de mortalidad materna en el año 1990 era verdaderamente un número asombroso de 532 y en el 2015 era de 291, realmente nos va a poner en situación. Todo esto que estamos hablando, ustedes lo disponen, como dijo el doctor Elizalde, en Internet. ¿Y dónde lo pueden encontrar? En las publicaciones de las organizaciones supranacionales como OPS, o con la sigla en inglés, PAHO, P-A-H-O, OMS, o donde el doctor Elizalde fue pasante en su momento, el CLAP, el Centro Latinoamericano de Asistencia Perinatal, y por último, en las publicaciones del Ministerio de Salud de la Nación, mientras fue ministerio, que promueve las guías, ahí empieza a aparecer en la presentación en pantalla. Así que los dejo con el doctor Elizalde para que pueda en estas imágenes
darles algunos elementos más respecto del control prenatal. Gracias, Enrique. No sé si te está viendo o no, porque yo no lo veo a ustedes ahora. Sí, se está viendo, Eduardo, y podrías poner... Sí, ahí se está. Bueno, creo que es así, ¿no es cierto? Como yo no los veo a ustedes, lamentablemente, pero bueno. Está claro. Ahí está, ahí está. Sí. Sí, se ve. No sé cómo, porque ahora veo las dos cosas yo. Porque pusiste, perdón, como lo pusiste antes se veía bien, Eduardo, no lo cambies. Ahora no, lo quitaste, perdón. Este es un acto, como decía Freire, la educación es un acto de amor. Y el amor tiene sonrisas, tiene alegría. Volver a compartir pantalla, Eduardo, por favor. Nos quedamos sin Eduardo. No sé si salió él. Me parece que se desconectó. Sí. De nuevo. Eso, vamos, Eduardo. Vamos de nuevo. Tengo abierta la cámara atrás ahora. Lo que no entiendo es por qué yo pongo presentar ahora y ahora pongo toda tu pantalla, ¿verdad? A ver, alguien que me ayude. Toda tu pantalla, ¿verdad? Bien. Correcto. Dale tiempo. A ver. Ahí tenemos una alumna que se muerde los labios porque ella quisiera hacerlo. Ahí está, tranquilo. Ahí va, ahí lo vas a presentar. Bueno, bien. Y no aparece. Bueno, momento. Ahora tenés que ir a abrir el archivo, por favor. Abrilo. ¿Y dónde dice abrilo? El tuyo, el archivo que tenés abierto, buscalo abajo y abrilo. Abajo. Es que no lo tengo abajo. Profe, como si vos fueras a editar el PowerPoint, sería abrilo en la compu, en la pantalla. No nos vas a ver, pero vas a ver el Power ahí. Nosotros vamos a ver el Power. Ahí está. Ahora, ahí está. Ahí ya puedes Perfecto. empezar a presentar. Bien. Ahí está, Entonces, profe. Vamos por delante. Sirvió un poquito para Repasar. un intercambio. Vamos a ver un poquito, que hablamos de muerte materna y el objetivo, recuerden, del control prenatal, ¿cuál es? Disminuir la mortalidad materno-perinatal. Ese es el objetivo, no hay otro para poder controlar. No queremos que se nos enfermen nuestras mujeres ni se nos mueran y queremos que los niños nazcan lo mejor posible. Entonces, vamos a hablar un poquitito más de muerte materna. La muerte que ocurre durante el embarazo es la muerte materna, parto o puerperio de una mujer que está cursando el embarazo o dentro de los 42 días de haber terminado un embarazo, independientemente de la causa de muerte. Ustedes saben que hay causas obstétricas y causas no obstétricas. Entonces ahí tienen la definición de muerte materna, la que ocurre durante el embarazo, parto, puerperio y hasta los 42 días de transcurrido el evento del nacimiento. Las muertes obstétricas directas son aquellas que derivan de una enfermedad previamente existente o enfermedad que apareció durante el embarazo y que no fue debidamente y que no fue debida a causas obstétricas directas, pero que se agravó por los efectos fisiológicos del propio embarazo. Entonces, acá hay una clasificación que un poco especifica lo que decía anteriormente, grupos de causas básicas de muertes durante el embarazo, el parto y el puerperio, en grupos mutuamente excluyentes y totalmente inclusivos. Bueno, muerte en materia directa, embarazos que terminan en aborto, pérdida de embarazo ectópico, etcétera.
muerte materna directa sería un trastorno hipertensivo en el embarazo, parto o puerperio, con edema, proteinuria, trastorno de hipertensión. Otra directa, hemorragia obstétrica, ¿no? Alguna razón que tuvo esa hemorragia. Otra directa, infecciones relacionadas con el embarazo. Otra directa, otras complicaciones obstétricas que están incluidas, bueno, en un grupo determinado. Y, por ejemplo, una muerte indirecta son las complicaciones no obstétricas, como por ejemplo cardiopatías preexistentes, algunas afecciones endocrinológicas o gastrointestinales, o del sistema nervioso central, o respiratoria, es decir, cualquier otra patología que no tenga que ver específicamente con esto. Aquí que vemos la magnitud del problema. La magnitud del problema es, bueno, ¿qué pasa en Argentina? Y fíjense, dice 22%. ¿Y el 22% a qué se refiere? Fundamentalmente a las causas, ¿dónde está? Este color, que es este, otras indirectas. Indirectas. Y fíjense que la mayor causa de mortalidad en Argentina materna, ¿cuál es? La hipertensión. Materna, materna. No el aborto, como algunos podrían pensar. El aborto, creo que con estas nuevas cuestiones que están ocurriendo, tanto a nivel legal o por las transformaciones en el sistema de salud, está disminuyendo. Hay un 15, es la segunda. Bueno, no sé qué pasó de nuevo. La tercera es la sepsis, que aquí podría haber una correlación con el aborto, pero en general se lo trata de separar para no confundir. Los trastornos de la placenta, las hemorragias, el HIV, poco, y bueno, y otras causas indirectas y algunas sin especificar. Esto es lo que pasa en Argentina. Fíjense, el aborto, ¿dónde se produce con mayor intensidad las causas por aborto? En provincia de Buenos Aires y en las provincias, digamos, podríamos decir más pobres y más alejadas del centro, ¿no? Ahí tenemos Tucumán, ahí tenemos Salta, Jujuy, Formosa, Santiago del Estero. Y provincia de Buenos Aires, donde sabemos que hay una superpoblación y donde también hay poblaciones de muchísimo riesgo social y epidemiológico. Bueno, allí es donde el aborto es más. ¿Qué pasa con la hipertensión? Fíjense, aquí es distinto. Río Negro, Neuquén, perdón, San Luis, Corrientes, Capital Federal y el norte de nuevo, el noreste, ¿no? Noreste. Salta y Jujuy. Allí, así se distribuyen, allí donde más mujeres mueren por hipertensión. Seguramente tiene que ver con el sistema de salud, en el caso de Corrientes, de Salta, de Jujuy, la lejanía, los kilómetros y kilómetros a veces que las mujeres tienen que hacer para llegar a un puesto sanitario. No sé en Neuquén, porque Neuquén supo tener un sistema de salud importante hace algunos años. Las infecciones fundamentalmente se dan en La Pampa, en Entre Ríos, Catamarca, Formosa. Bueno, así de esta manera uno analiza con los datos que tenemos a través de las estadísticas que decíamos, analizamos esto. Y las hemorragias, fíjense, Entre Ríos, una vez más, miren Entre Ríos cómo está presente siempre, ¿no? Entre Ríos, Córdoba, con hemorragias, San Luis, Catamarca, La Rioja, Tucumán, etc. Bueno, esto para que tengan una noción de que no en todos los lugares se reproduce epidemiológicamente cada uno de estos cuadros. Por eso es que es tan importante cuando uno va a trabajar a un lugar determinado, bueno, che, ¿y acá qué está pasando? ¿Acá de qué se muere la gente? ¿Cuál es la patología más importante y más frecuente que me va a caer al consultorio o para la cual yo tengo que estar preparado? El control prenatal tradicional. Acá vamos a hablar de un control tradicional y otro nuevo. ¿Por qué? Porque hace relativamente pocos años cambiamos la forma y la visión con respecto al control prenatal. Entonces, ese control prenatal tradicional, el antiguo, podríamos decirlo, podríamos decir de que es un control prenatal que se originó en los modelos elaborados en Europa a principios del 1900. Se estableció ahí una normativa.
Concepto nuevo para la época, por supuesto, el tamizaje de mujeres saludables para detectar signos de morbilidad. Es decir, qué mujeres estaban bien de salud y qué mujeres no estaban bien. Estamos hablando del principio del siglo pasado. Ubíquense, por favor. Esto fue un gran avance que hasta ese momento no se lo hacía. Esto fue casi revolucionario. Para los años 30 se abrió un registro y se abrió un gran número de centros de atención, por supuesto, en el Reino Unido. El Reino Unido es pionero en esto de cuidar a las mujeres embarazadas. Y ya en los años 30 del siglo pasado había abierto en el Reino Unido 1.200 centros de atención. ¿Qué pasó con el control prenatal tradicional y la muerte materna? ¿Qué pasó? Miren esta curva. Estamos hablando de mejoras en la nutrición y el saneamiento después de la Revolución Industrial, ¿no? Y ya sobre fines del 1800, ahí hubo una mejora en la nutrición, en el saneamiento. Estamos hablando del Reino Unido, estas son cifras que de donde las podemos tener. La atención prenatal, como decíamos, empezó a hacer una especie de tamizaje entre las mujeres que parecían sanas y las no, y las muertes maternas seguían igual. ¿Qué produjo el gran cambio en la muerte materna? La aparición de los antibióticos, de los bancos de sangre y en las mejoras de la atención hospitalaria. Recuerden esto, miren esta curva, 400, y baja dramáticamente, gracias a Dios, a partir de la aparición de la penicilina y del resto de los antibióticos y demás. Seguramente hay algunas otras cuestiones, porque recuerden que ya en los años 60, bueno, pero aquí están los años 60, recién ahí empiezan a aparecer los anticonceptivos, pero no a nivel así masivo. Pero lo claro es que la aparición de los antibióticos, la aparición de los bancos de sangre y la mejora en las cuestiones hospitalarias, que acá dice mejora quirúrgica, lógicamente fue lo que influyó decididamente en la disminución de la muerte materna. Las visitas, en esas visitas del control tradicional se hacía más hincapié en la frecuencia, en el número de consultas, que en los elementos específicos del control prenatal. ¿Qué cosas hacíamos en las consultas? Claro, había también muy poco conocimiento de qué debíamos hacer con la mujer embarazada. Y el número de consultas es muy importante. Fíjense que había países que tenían 20 consultas durante el embarazo, otros 16, otros 15, otros, no sé, 14, 13, normatizado, que para ellos era eso lo que había que hacer. Y que era lo importante, y no era tanto el contenido, porque se analizaba, se miraba, bien. Y otro supuesto de ese control prenatal era que la cantidad e intensidad era directamente proporcional a la calidad, cosa que desde ya vamos diciendo que esto no es así. Y que la tecnología compleja era la tecnología más efectiva, compleja digo, de cuestiones sumamente importantes para el control del embarazo, la tecnología que iba apareciendo y que lamentablemente sigue apareciendo y muchas veces la usamos sin un criterio específico. El enfoque de las visitas múltiples rutinarias reduce el tiempo dedicado ¿a qué entonces? A la promoción de la salud. Porque la mujer iba a controlarse, se controlaba, pero bueno, se controlaba el peso, la presión, algunas otras cuestiones. Sin embargo, el contenido de promoción de la salud estaba prácticamente ausente. A muchas mujeres que sufrieron complicaciones nunca se les dijo cómo reconocerlas ni cómo responder en cada caso. Yo recuerdo que mi padre siempre decía, nosotros somos 5 hermanos y con 2 muertinatos y algunos embarazos que no fueron, pero mi padre decía que los tetras de mi mamá, que era de Paraná, somos familia de Paraná, no sabía el grupo sanguíneo que tenía mi mamá, porque nunca se lo había pedido. Entonces, a eso digo cuando hablábamos de y estaba atendida en una clínica importante de Paraná, que existe hasta el día de hoy, por supuesto. Esta mujer también tal vez tuvieron un falso sentido de seguridad. Creían que porque iban 20 veces a la consulta estaban seguros. Y posiblemente no estuvieron preparadas, alertadas
para una situación determinada de determinadas patologías que eran muy importantes. Ya vieron las causas de morbimortalidad. Otros problemas en países no desarrollados, ustedes saben, las mujeres no concurren. En nuestro país, las mujeres no concurren. Nosotros tenemos en Rosario un sistema de salud que ha hecho de que aumente cada vez más el número de mujeres que concurren a la consulta prenatal, esto por la atención primaria de la salud, por los centros periféricos que favorecen la accesibilidad de la mujer al control prenatal, por las visitas, etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros tenemos una situación, diría, de excepcionalidad. No se confundan. Salgan algunos kilómetros de Rosario y van a ver que esto sigue ocurriendo. Si concurren, muchas concurren tardíamente, lo que le quita valor a ese control. Y en las visitas ulteriores no concurren en la fecha correspondiente cuando realmente es citada. Posibles beneficios de ese tipo de control prenatal. En algunos casos podría tener algún beneficio. Un estudio realizado en 18 países de América Latina y el Caribe mostró que la falta de control prenatal aumentó 4 veces el riesgo de mortalidad fetal. Esto es muy importante, ¿no? Con un riesgo relativo de 4,26. Riesgo relativo, ustedes saben que es la cantidad de veces más que se multiplica de veces de posibilidad de ocurrir un evento. Aquí está clarísimo este estudio. Repito que cuando no había un control prenatal o cuando era muy deficiente, el riesgo de mortalidad fetal se aumentaba 4 veces por lo menos. Y aquí está lo que estábamos diciendo, sin control antenatal, 4,6, riesgo relativo ajustado, mucho más, en ese estudio demostró que es más peligroso no tener un control antenatal que, por ejemplo, ser pequeño para la edad gestacional, 3,26, o una paridad mayor de 4, ustedes saben que siempre la paridad es importante, cuanto más embarazo tengamos aumenta la posibilidad de mortalidad. Sin embargo, acá, fíjense, esto es menor comparado con no tener un control prenatal. Una edad materna mayor de 35 tiene menos riesgo que no tener un control prenatal, y abortos previos, 1,18, es decir, también. Por supuesto que estamos hablando de a nivel país, no vayan a pensar de que esto va a ocurrir en el centro de Rosario. Ubiquémonos epidemiológicamente cuando hablamos de esta cuestión. La OMS revisó todas las intervenciones del control prenatal orientadas a resultados, evaluando su efectividad, la calidad y la evidencia y los costos también. Y entonces vinieron nuevas recomendaciones disponibles desde 2016. ¿Por qué dice de 2016? Porque antes, mucho antes, aproximadamente en el año 2000, se llevó a cabo el primer estudio científico a nivel internacional donde participaron miles de personas, de mujeres, y cientos de unidades asistenciales en todo el mundo, cada uno con su característica. Fue un trabajo espectacular, maravilloso, que el Centro Rosarino de Estudios Perinatales, una entidad que nos llena de orgullo, que se llama Rosarino porque es de Rosario y está en Rosario, fue una de las entidades organizadoras y que luego analizaron los datos y tuvieron que publicarlos a nivel internacional. Fue realmente un trabajo estadístico y científico maravilloso. Aprovecho para decir, miren ahí abajo, dice Centro Rosarino de Estudios Perinatales, ese es el logo, y agradezco al Centro Rosarino la información que estoy compartiendo con ustedes. Entonces, en ese estudio que fue hecho ya por los años 90, que fue sobre control prenatal, nunca se había estudiado científicamente qué hacíamos los médicos en el control prenatal. Se llegó a la conclusión. ¿Saben de cuántos controles eran necesarios para igualar los problemas en el embarazo y en el recién nacido? Es decir, ¿cuántos controles daba lo mismo? ¿Que hagamos 20 o que hagamos cuánto? ¿Cuántos controles? Bueno, se lo voy a decir porque no lo van a sacar. 4. 4 controles a lo largo de todo el embarazo
implican lo mismo que hagamos 20, o 25, o 15, o 16, o 13, no importa. 4 controles significan, con eso nosotros mantenemos y no aumentamos la mortalidad materno-neonatal. Claro, ese estudio lo primero que hizo fue decir, bueno, no, pero esto es muy poco. Y empezaron los tironeos. Por ejemplo, los dueños de los ecógrafos dijeron, pero ¿y cuándo le vamos a hacer las ecografías? Porque ese estudio decía que con una sola ecografía alcanzaba. Y entonces empezaron los tironeos de lobbies y los lobbies que se realizan en todos los países, en todos los ministerios y por supuesto en la Organización Mundial de la Salud. Y eso empezó a modificar. Y los países llegaron a un acuerdo en aumentar un control más, que es la norma que tenemos hoy nacional, que como dije al principio todavía no se ha modificado, que fijó que al menos 5 controles en el embarazo se deben realizar para decir que fue un control bien, fue un buen control prenatal. ¿Por qué se aumentó a 5? Además de las presiones. Porque cuando se les consultó a las mujeres, señora, ¿cómo le fue con este control de 4 controles en todo el embarazo? La mujer dijo, bien, no tuve que venir, qué sé yo, no gasté plata en el colectivo, los chicos van a la escuela y yo no tuve mucho problema, pero me sentí abandonada. Fíjense, al principio de nuestra charla, cuando hablábamos y yo decía, una mujer... ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Alguien habló? ¿Me preguntó algo? ¿No? Sigo. ¿Me escuchan? Hola, hola. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Se escucha. Se escucha perfecto, profe. Como yo no lo veo a ustedes, no sé, por eso pregunto. Entonces, al principio de nuestra charla dijimos, ojo, compenétrense con la persona que tienen adelante. Hablen de otras cosas que no es la medicina y que sin embargo tienen una influencia decisiva en la calidad del control prenatal y en la calidad, más que del control prenatal, en la calidad de lo que le está pasando a esa mujer en ese momento. Y esto demostró eso. La mujer dijo, me siento sola, me sentí abandonada. Bueno, eso dio pie a que pusiéramos un control más. Pero en la definición acuérdense de que decimos al menos 5 controles prenatales. Pero si hacemos 5 controles prenatales en un embarazo de bajo riesgo, tenemos la seguridad de... ¿Hay alguien que tiene prendido el micrófono? Por favor, si lo puede apagar. Ay, yo disculpa. Bien. Al menos 5 controles, entonces, dividido, como dijimos en las características del control prenatal, una de ellas era la periodicidad, distribuido de esa manera tenga la plena seguridad de que esa mujer no va a tener ningún inconveniente más que la que tiene 20 controles. Lo que sí va a ocurrir es que esa mujer va a venir menos a la consulta, vamos a saturar menos el sistema de salud, vamos a hacer las cuestiones indispensables, pero lógicas, y no las vamos a repetir más, porque cada uno de estos 5 controles tiene un hecho para realizar. Así como dije, en la primera le vamos a pedir el grupo y factor, que no se lo vamos a pedir en la segunda, ni en la tercera, ni en la cuarta. En cada una de ellas hay actividades que son indispensables hacer. Por otro lado, me detengo acá para decir, cada uno de estos 5 controles, o 6, o 7, no importa, de un embarazo que estamos controlando y que creemos que está bien, ¿cuándo hacemos el diagnóstico de bajo riesgo? ¿En qué momento del embarazo? A ver, alguien que me responda. ¿Podría ser desde el inicio del embarazo? ¿Qué quiere decir desde el inicio? Un poco más. Control porque es donde se hace la historia clínica. En el primer trimestre. En el primer trimestre, profe, ¿no? Bueno, muy bien. Les quiero decir de que no es así. En cada una de los controles, de estos 5 controles, yo reclasifico a esta mujer. En cada uno de estos controles yo me fijo si esta mujer es de bajo riesgo o no. Y en ese caso le digo, señora, seguimos con el esquema de 5 controles,
o si usted tiene una eventualidad, por supuesto, venga antes, pero vamos a verla dentro de un mes y le anotamos la fecha para que ella pueda verla. Y cuando venga la próxima mes, nuevamente vamos a reclasificar, de acuerdo a las características que encontremos de esta mujer. Porque una mujer puede, en el tercer control, que sería alrededor de las 28 semanas, presentar un alto peso o una ganancia mayor de peso y deja de ser de bajo riesgo. O queremos controlarlo un poquito más. O esta mujer a las 28 semanas notamos que en vez de tener 12,7 o 11,7, tiene 89 de tensión arterial. Y entonces nos estamos acercando al mínimo, que es el 9 de mil, donde ya empezamos a considerar que esta mujer está entrando en un conflicto, lo que denominamos patología hipertensiva del embarazo o estado hipertensivo del embarazo. Entonces la tengo que correr de esa definición de bajo riesgo. Es decir, en cada uno de los 5 controles yo tengo que seguir definiendo si es de bajo riesgo o si presenta algún riesgo un poco mayor. En el año 2016 entonces se hicieron otras definiciones. Ustedes saben, la OMS siempre viene trabajando sobre todo esto, y miren este slide. Control prenatal, o bueno, esto es una sigla en inglés. Reduce la morbilidad y la mortalidad materna y perinatal, tanto directamente a través de la detección y tratamiento de complicaciones relacionadas con el embarazo, como indirectamente, a través de la identificación de mujeres y niñas con mayor riesgo de desarrollar complicaciones durante el parto y el puerperio. Esto está en camino a lo que estábamos explicando. Esto lo voy a pasar, porque no tiene que ver con lo que yo les quiero mostrar, pero aquí me detengo nuevamente. La atención prenatal, o control prenatal, puede definirse, entonces, como la atención que presentan los profesionales de la salud a las mujeres embarazadas, para asegurar las mejores condiciones de salud, tanto para la madre como para el bebé durante el embarazo. Los componentes, antes hablamos de características de control prenatal, ¿se acuerdan? Ahora vamos a hablar de los componentes del control prenatal, incluyen, y lo puse en distinto color para que no se lo olviden. Identificación del riesgo, ¿sí? Prevención y tratamiento de enfermedades relacionadas con el embarazo, las que aparecen o las relacionadas, y educación sanitaria y promoción de la salud. Fíjense, este último punto es una incorporación importantísima. Educación sanitaria y promoción de la salud. ¿Qué está diciendo esto? Que cuanto más hablemos con esta mamá, que cuanto más le expliquemos cuáles son las medidas sanitarias que hacen a una vida sana, a un embarazo feliz, que cuanto más expliquemos cómo promocionar la salud a través de la alimentación, a través del ejercicio, etcétera, etcétera, estaremos contribuyendo entonces a los objetivos del control prenatal. 3 cosas que tienen, si nos ponemos a hablar de identificación de riesgo, hemos hablado ya un poco, podemos hablar muchísimo más. Si hablábamos de prevención y tratamiento de enfermedades relacionadas, podríamos hablar de un montón de cosas, enorme cantidad de cosas. Pero fíjense qué capítulos que incluyen hoy los componentes del control prenatal. Y si hablamos de educación sanitaria y promoción de la salud, es un capítulo enorme, tan grande, de que la gran mayoría de los médicos no lo realiza. ¿Saben por qué? Y porque nos dedicamos más a la enfermedad y no nos dedicamos a la promoción. Pero resulta que estamos ante un embarazo de bajo riesgo. Y en el embarazo de bajo riesgo, lo mejor que podemos hacer para mejorar la mortalidad y por otro lado mejorar el estado emocional de esta mujer, de esta pareja y de su familia, es la educación sanitaria y es la promoción de la salud. Miren, hay tantas cosas que no hacemos y que no sabemos porque no la estudiamos, porque normalmente
Nuestra facultad, nuestro sistema de salud, nuestro sistema de conocimiento se dedica fundamentalmente a estudiar enfermedades, a tratarlas, a identificar riesgos. Sí, claro, muy importante todo. Pero esto, para el 80% de las mujeres, es fundamental. Les voy a poner un ejemplo muy rápido. Los otros días me invitan a hacer un curso, escuchen esto, de esferodinamia. Yo sabía de qué se trataba, por supuesto. Pero me resultó muy interesante porque una médica de atención primaria, una médica general, me llama y me invita, doctor, un poquito temerosa. Claro, está hablando con el profesor titular de obstetricia, qué sé yo. Doctor, en realidad yo le quería decir que, mire, hay no sé si usted quiere mandar a alguien para que vea. ¿Y quién organiza esto? El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Yo digo, ¿cómo desarrollo social? ¿No existe un Ministerio de Salud? Sí, pero esto lo hace gente del desarrollo social. Fíjense qué importante y qué implicancia de lo que estoy diciendo. Ya no de la órbita de la salud, del Ministerio de Salud, que como dice un amigo mío, más que ministerios de salud deberían llamarse, tanto nacionales como provinciales o municipales, deberían llamarse ministerios de la enfermedad, porque lo que más se dedican es la enfermedad, y no a esto último que estoy remarcando en rojo, Ministerio de la Enfermedad. En este caso lo hace el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Entonces me dice, doctor, no sé si usted quiere matar. No, lo quiero hacer yo. Pero mire que es teórico, pero aparte es más bien práctico, porque es para mujeres embarazadas que nos ayudan, ya está claro de que me anoto el curso y lo hago. Eran mujeres parteras, mujeres profesoras de yoga, y por supuesto había alguna que otro profesional, incluido Rosario, que lo que hacían era promocionar la salud. ¿Saben cómo? Enseñándole, haciendo un curso para enseñarle a las mujeres cómo ayudar a flexibilizar la pelvis y todo lo que de la pelvis demanda. Las articulaciones coxofemorales, las articulaciones de la rodilla, los músculos que intervienen en cada una de las articulaciones, cómo movilizar la articulación sacroilíaca de un lado y del otro, cómo ayudar a mejorar la flexibilidad del pubis, cómo trabajar y cómo también ayudar a la flexibilidad del psoas, el gran músculo olvidado, etcétera, etcétera. Y lo hice. Fue tan aleccionador y tan importante que yo hacía los ejercicios junto con, creo que era el único varón que estaba haciendo esto. Pero como lo hacíamos mediante la pantalla, no usaban esferas, ¿saben? Esas pelotas grandotas, ¿no? Entonces se le ingeniaron para hacer todos estos ejercicios en una silla dura de madera que les permitía entonces hacer cada uno de estos movimientos. Esto es algo maravilloso, porque una de las cuestiones que más nos encontramos, y no me dejan mentir los profesionales que están escuchando esta charla, es la imposibilidad, la dureza, la firmeza, la falta de movilidad que tienen las mujeres cuando van a parir. Y eso que el organismo, que es mucho más inteligente que nosotros, intelectualmente hablando, se prepara porque hay relaxina, porque las articulaciones se relajan, porque qué sé yo. Pero el sistema de salud está preparado para otra cosa. El sistema de salud está preparado para que la mujer llegue y se interne y se acueste. Y entonces empezamos mal. Bueno, esto es la importancia de este slide y traje a colación esto para decirles cuántas cosas tenemos que hacer de la educación sanitaria y de la promoción de la salud que se hace, por supuesto, en el consultorio, por supuesto en una guardia, por supuesto en un centro de salud, por supuesto en la atención primaria, por supuesto en los grupos de mujeres que se reúnen para promocionar y para la educación de la salud en los distintos ámbitos, en los distintos medios. En la OMS, en esas reconsideraciones del año 2016, entonces se basó en 49 recomendaciones relacionadas con 5 tipos de intervenciones.
Las intervenciones fueron catalogadas como recomendadas, no recomendadas o recomendadas, o recomendadas bajo ciertas condiciones. Pero fueron 49 recomendaciones para estas 5 intervenciones. Fíjense, intervenciones nutricionales, evaluación materno-fetal, medidas preventivas, intervenciones para síntomas fisiológicos muy comunes en el embarazo y por último, intervenciones en las instituciones de salud para mejorar la utilización y la calidad del control prenatal. Bueno, miren, en cada una de estas están las 49 intervenciones. Son muchas. Me conformo con que ustedes tomen nota de esto, de estas 5 intervenciones, y luego vayan poniendo en intervenciones nutricionales, ustedes, sería una tarea interesante de hacer, ¿qué se podría hacer? ¿Qué hacemos para evaluar la salud materno-fetal y qué evidencia científica hay para esa evaluación? Miren, vamos a mirar algunos, no todos, porque si es tarde, hoy se ha hecho muy largo, y les pido 1000 disculpas, pero la primera parte fue larga y fue de 1 hora, y ahora apenas llevamos 1 hora de este teórico. Intervenciones nutricionales, por ejemplo, se recomienda la consejería para que las mujeres embarazadas se mantengan sanas y eviten el aumento excesivo de peso durante el embarazo. Esto tiene una calidad de evidencia alta, que es la ganancia excesiva de peso, no es buena para la mujer, la ganancia excesiva de peso. No estamos hablando de que una mujer aumente 9, 10, 11, 12 kilos y es más grandota más, quizá. Calidad de evidencia moderada previene la macrosomía neonatal. Bueno, de esta manera, cuando la mujer no gana, aparentemente con una evidencia moderada, evitaríamos que el feto crezca más de lo que en realidad debiera ser para esa mujer. En poblaciones desnutridas, seguimos hablando de nutrición, se recomienda la educación nutricional para incrementar la ingesta diaria de energía y proteínas en mujeres embarazadas para reducir el riesgo de recién nacidos de bajo peso. Esto en contextos especiales, por supuesto, en determinados grupos poblacionales. Vamos a seguir un poquito más. En intervenciones nutricionales se recomienda administrar suplementos diarios. ¿De qué? De hierro y de ácido fólico. ¿Escucharon esto? Se recomienda administrar hierro y ácido fólico, 30 microgramos a 60 microgramos de hierro elemental y 400 microgramos de 0,4 miligramos de ácido fólico para prevenir la anemia materna. Escuchen esto. No estamos hablando del control prenatal, ya no podemos prevenir las malformaciones del tubo neural. Ahora la mujer ya está embarazada y si no lo vimos antes del embarazo, habrá sido una oportunidad perdida. Ahora estamos en el control nutricional durante el embarazo. ¿Y para qué nos sirve dar hierro y ácido fólico? Para prevenir la anemia materna, lógicamente, pero también para la sepsis puerperal. Miren esto. El bajo peso al nacer y el parto prematuro, y esto está recomendado por evidencia científica. Entonces, administrar hierro y ácido fólico, que es una medida pava, que se hace durante todo el embarazo, nos ayuda a todo esto que son las enfermedades que pueden aparecer. Y por supuesto la anemia materna, ustedes saben, es la enfermedad epidemiológicamente más frecuente en el embarazo y en nuestro medio además. Seguimos hablando de anemia, pero no quiero detenerme, fue un ejemplo, hierro y ácido fólico. En las poblaciones con baja ingesta de calcio, ¿quiénes son esas poblaciones? Bueno, hay mujeres que no toman leche, que no toman yogur, que no comen queso. Bueno, es la población baja ingesta de calcio. Se recomienda la administración diaria de suplementos de calcio bioral a las mujeres embarazadas para reducir el riesgo de eclampsia, nada más ni nada menos. ¿Saben qué? Este estudio
famoso a nivel mundial, lo coordinó el Centro Rosarino de Estudios Perinatales. Muchas mujeres de Rosario participaron de este estudio, donde se vio que la ingesta, las mujeres con baja ingesta de calcio podían reproducir eclampsia con más frecuencia que aquellas que no. Entonces, ahí se justifica científicamente el aprobar la dación, además de calcio, en estas poblaciones. No vamos a seguir hablando de otras vitaminas, suplementos de vitamina D. Para las mujeres embarazadas con alto consumo diario de cafeína, hay muchas mujeres que toman mucho café, más de 300 miligramos al día. Se recomienda reducir el consumo diario de cafeína durante el embarazo para reducir el riesgo de pérdida de embarazo y neonatos de bajo peso al nacer. Contextual específica, claro, aquellas que además a esto les podríamos agregar el cigarrillo. Pero miren la importancia de esto. De esto os hablamos. Evaluación materno-fetal. Salimos del primer punto, que era lo nutricional. Evaluación materno-fetal. En cifras absolutas, los datos indican que en los contextos con una prevalencia de anemia de 38%, fíjense, la prueba de hemoglobinemia probablemente perderá unas 57 mujeres anémicas de cada 1000 mujeres evaluadas, es decir, de que hay un subdiagnóstico. Evaluación materno-fetal, bacteriuria asintomática, ya saben de qué se trata, no voy a transmitir. Pero esto es razón de esta infección de Escherichia coli, de parto prematuro, de rotura prematura de membrana, de retardo de crecimiento, de bajo peso al nacer, etcétera, etcétera. Bacteriuria asintomática, no estamos hablando de una infección urinaria florida. Sigo adelante para ver otro tipo de cosas, porque habla de la tinción. Fíjense esto, estamos hablando de evaluación materno-fetal, violencia de género, recomendada, específica en determinados contextos. Pero la realidad dice que el médico jamás incursiona en este tema, en este tipo de temas. Porque no estamos acostumbrados, porque no nos acordamos, porque nos da un poquito de pudor, porque no, si una chica bárbara, mirá, no, ¿qué va a tener violencia de género? Pero claro, uno no va a entrar con el tema, y dígame su estado de violencia de género, así no es la cosa. La cosa es tener una empatía, que es lo que hablábamos anteriormente, con la persona, de tal manera que le estemos dando la posibilidad que la mujer diga, esta médica, este médico, la verdad se merece que le cuente. Y entonces cuenta lo incontable, lo que quizá la propia familia no lo sepa. Entonces, el aporte es increíblemente grande. La violencia de género que se puede expresar de cualquier manera, no me voy a detener en esto, porque ustedes ya de esto saben, y saben bien de todo esto. También ya hablamos, diagnóstico de diabetes gestacional, fundamentalmente, y todo lo que hay que hacer. Sigue hablando de diabetes gestacional, indudablemente porque es un tema muy importante. Uso del tabaco, uso de sustancias. El virus de la inmunodeficiencia, por supuesto. Esto es un diagnóstico que lo hacemos siempre. Donde hay prevalencia de esta enfermedad, nosotros, bueno, está aumentando indudablemente la tuberculosis en los sectores más desposeídos, así también como enfermedades de transmisión sexual como la sífilis. Movimientos fetales diarios. Antes era un punto que uno hacía mucho hincapié, pero en realidad la gente no se tiene que estresar con esto porque no contábamos cuántos movimientos tenía en un periodo de tiempo. No es específico, pero indudablemente la mujer, cuando viene y dice, doctor, mire, yo siento que se mueve menos el bebé, hay que darle atención. Esto es una recomendación en un contexto específico, es decir, no es que uno la ponga a la mujer a contar cada uno de los movimientos que tiene, porque eso te ha visto que no sirve para nada, pero sí cuando la mujer dice, mire, siento que el bebé se mueve menos, casi no se mueve. Medición de la altura uterina, en reemplazo del control, digamos, uno pone la mano y entonces hace una observación y otros ponen el centímetro. Bueno, esto ni una ni la otra. Hoy, por supuesto, esto ayuda muchísimo, pero
Hoy tenemos también otros métodos, son los ecográficos muchísimo más precisos, pero la evaluación clínica es importantísima para el médico avesado, no se le pasa un retardo de crecimiento o un aumento desmedido del tamaño del útero y demás. Cardiotocografía fetal. Escuchen esto. Ustedes habrán visto, ¿a dónde vas? No, tengo un monitoreo. Ah, ¿y cuántos meses estás? De 8. Ah, sí, bien. ¿Te hiciste el monitoreo? Sí, todo bárbaro. No, ahora me tengo que hacer uno por semana. Miren lo que dice acá. La cardiotocografía antenatal de rutina no se recomienda para mujeres embarazadas para mejorar los resultados maternos y perinatales. No recomendado, evidencia científica. Esto lo sabemos desde hace rato. Vayan a cualquier hospital y pregúntenle a las mujeres si le hacen o no cardiotocografía fetal. Es un famoso monitoreo fetal. Esto es vergonzoso. A mí me da vergüenza cuando voy a algunos servicios y veo cola de mujeres que dejan su familia, que dejan sus hijos, que están en ayunas, que están trabajando, y las que no vienen porque no pueden, la angustia que le metemos, porque no se pueden para hacer algo que ya sabemos que no sirve para nada. Bueno, el ultrasonido, ya lo hablamos, ya lo hablarán más con el Doppler de los vasos sales, no se recomienda para mujeres embarazadas para mejorar los resultados maternos y perinatales, salvo determinadas, por supuesto, patologías. Estamos hablando de embarazos, por favor, de bajo riesgo diagnosticado en cada uno de los controles. Antibióticos para la bacteriología sintomática, estamos hablando ya de medidas preventivas. Ya lo sabemos, que hay que usar y hay que tratarla, hay que diagnosticar, sospecharla y pedirla y tratarla, ¿no es cierto?, para evitar el bajo peso, parto prematuro, la bacteriuria sistemática y más adelante hasta la insuficiencia renal de la madre. Profilaxis antibiótica para prevenir reinfecciones también. La inmunoglobulina anti-D, que esto es una inmunoglobulina que se usa en la enfermedad, para prevenir la enfermedad de RH fundamentalmente en las mujeres RH negativas. Acá en el segundo renglón lean, por favor, no sensibilizadas. Pero este es un tema que ya lo van a estudiar, porque este es un tema clásico en la obstetricia, aunque, gracias a Dios, hoy estos casos son cada vez más contados con los dedos de una mano, tanto así que se está centralizando la atención de estas mujeres en algunos lugares de Argentina, especialmente en Buenos Aires. Bueno, los antianmílticos, medidas preventivas, bueno, cómo se debe tratar, la vacunación, la malaria para los lugares donde hay esta enfermedad, la profilaxis previa a la exposición para prevención de VIH, esto es todo un tema, por supuesto, y ya lo veremos. Y fíjense esto, intervenciones, la última creo que, ¿no? Intervenciones, la anteúltima, intervenciones para síntomas fisiológicos comunes. Por ejemplo, para las náuseas. Y para las náuseas, que lo tienen muchas mujeres. Miren esto, jengibre, manzanilla, vitamina B6 o acupuntura. Se recomienda para el alivio de las náuseas del embarazo, que algunas son muy molestas. Y esto está recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Sigamos. Náuseas y vómitos. Bueno, hay algunos medicamentos que pueden estar aprobados con la metoclopramida, ya sabemos, se puede usar, se usa, siempre bajo supervisión médica. Acidez estomacal, otra cosa sumamente frecuente y que a algunas mujeres le provoca mucha molestia, mucho malestar, mucho malestar. Se recomienda asesoramiento sobre la dieta, el estilo de vida para prevenir y aliviar la acidez estomacal durante el embarazo. Los preparados antiácidos pueden ser ofrecidos a mujeres con síntomas problemáticos que no son aliviados por la modificación del estilo de vida. Estilo de vida, recomendación sobre la alimentación, formas de dormir, etcétera, para tratar esto que es sumamente común. Sigue hablando de la acidez estomacal. Calambre en las piernas, por supuesto, muchas mujeres tienen esto, algunas ni lo cuentan, pero las opciones de tratamiento con magnesio, calcio, no farmacológica como estiramiento muscular, relajación, terapia de calor, dorsiflexión del pie, masajes, pueden utilizarse para aliviar
los calambres en las piernas durante el embarazo, según las preferencias de la mujer y las opciones disponibles. Esto que estoy diciendo acá no se habla en el consultorio obstétrico. Y es de lo que debemos de hablar. De esto es de lo que se trata, de mejorar la calidad de vida de la mujer durante el embarazo, de la promoción y la prevención de la salud y fundamentalmente del estado de ánimo feliz que debe tener toda mujer en su embarazo. Ni que hablar del dolor lumbar y pélvico. Esto es sumamente importante. ¿Qué tiene que ver con lo que conté? La relajación, el movimiento, etc. El ejercicio regular durante el embarazo se recomienda para prevenir la lumbalgia y el dolor pélvico. Hay una serie de diferentes opciones de tratamiento que se pueden utilizar como fisioterapia, cinturones de apoyo, acupuntura, sobre la base de preferencia de una mujer y las opciones disponibles. Pero esto es lo que se debe hacer. Estoy cansado de ver en distintos consultorios que aún los residentes dicen, bueno señora, se la tiene que bancar, o tómese una aspirina. Lamentable. Intervenciones para la constipación, para varices y edemas, etc. Y por último, intervenciones en las instituciones de salud para mejorar la utilización y la calidad del control prenatal. Estamos hablando ya del control prenatal, de la institución. ¿La institución qué debe hacer? Debe darle el carnet perinatal a la mujer. Tiene que tener modelos de atención dirigidos por parteras, recursos de salud que fueron borradas de Rosario por intereses netamente económicos y particulares de las grandes empresas. Debe haber grupos de mujeres, establecer grupos de mujeres de control prenatal. Intervenciones basadas en la comunidad, como decíamos anteriormente, especialmente en el primer nivel de atención. Cambiar las tareas del personal de salud para que no se anquilosen y no se cansen de repetir siempre lo mismo a las embarazadas, porque las embarazadas vienen día tras día y hay que repetir día tras día las mismas cosas, pero es así. Si no nos gusta, no tenemos que ir a otro lado. Pero muchos callan o se aburren y ya están cansados de decir tantas cosas. 20 años, 10 años en el mismo lugar. Contratación y retención de personas en zonas alejadas, por supuesto. Hay que contratar gente para que las personas tengan posibilidad de tener acceso a eso. Y, por supuesto, la cantidad de control prenatal que ya lo hablamos. Acá hay unas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud antes del 2016 y el 2016. Fíjense acá, visitas 1, 2, 3 y 4. El esquema inicial, que prácticamente ningún gobierno lo adoptó y todos adoptaron los 5 controles. Y a partir del 2016 se está hablando de 8 controles. Se le suman 3 controles más. Antes de las 12 semanas, a las 20, a las 26, a las 30, a las 34, 36, es decir, acá cada 4 semanas, y acá aumenta, y a partir de las 34 cada 2, hasta la 40 la última. Y si después de la 40 no nació, bueno, ahí ya estamos hablando de otra cuestión. Esto lo paso, estamos terminando. Lo importante en la salud y la identificación y uso de intervenciones con efectividad fehaciente demostrada mediante investigaciones de alta calidad y que puedan ser implementadas en toda la población con los recursos actualmente disponibles. Esta es una publicación Fletcher en el Lancet, que ustedes saben, Lancet es una de las revistas más prestigiosas en la investigación médica. Bueno, acá terminamos esta parte, pero para terminar, les quiero decir qué es lo que hacemos nosotros en el control prenatal. Bueno, hay guías de atención prenatal, la tienen en comunidades 2, control prenatal, control preconcepcional, prenatal y puerperal. Pueden consultar, van a ver allí cada una de las cosas que se hacen cada uno. Todo esto que hemos estado diciendo está ahí, claramente. Yo fui parte de la elaboración de algunos de estos documentos, por eso que se los estoy diciendo. Y, por supuesto, la historia clínica perinatal, que es una historia que tiene una historia. Nosotros, cuando yo empecé la residencia en el Hospital Centenario, nuestra historia clínica tenía 16 páginas. ¿Escucharon? 16. Por supuesto, nunca la completábamos. Y además teníamos
no sé, 300 partos, 250 partos mensuales, lo que hacía una cantidad de partos enorme que no nos dejaba dormir y que además teníamos que llenar todo. Una barbaridad. Esto se hizo en comunión entre Argentina y Uruguay fundamentalmente. Se llegó a la conclusión de que esta era la historia que había que utilizar. Cada uno de estos puntos que ustedes ven acá están medidos epidemiológicamente, no están puestos al azar o porque a alguien se le ocurrió. Que puede faltar datos es probable, pero seguramente esos datos que faltan no tienen una importancia epidemiológica. Esta historia clínica se llena con nombre, apellido, qué sé yo, y con cruces, y con algunos números, y tiene distintos estamentos. El primer estamento, datos generales de la mujer. Segundo, los antecedentes, tanto familiares como obstétricos. Luego, la gestación actual, y tiene espacio incluso para 1, 2, 3, 4, 5 controles. No por casualidad, ¿verdad? La misma historia clínica tiene una parte para el parto, tiene varios controles para el parto, las características, y para el nacimiento. ¿Qué pasó con ese bebé? ¿Cuándo nació? ¿Cuántas horas de bolsa rota? ¿Se ingresó con bolsa rota o no? Etcétera, etcétera. Características del recién nacido, peso, sexo, Apgar, bueno, una serie de cosas. Tiene Profe, puerperio y... Profe, disculpe, una pregunta, profe. Sí. ¿Usted puede compartirnos este material, este Power? ¿De alguna manera se puede obtener? Vamos a ver cómo lo podemos subir. Vamos a ver cómo lo podemos subir. De todas maneras, todo esto está en los libros de texto que están recomendados. Y finalmente termina la historia clínica perinatal con el egreso del recién nacido y con el egreso materno. Las características del egreso del recién nacido y la característica del egreso materno. ¿Qué es el egreso materno? Bueno, la característica, cómo está, si lacta, si no lacta. Y también el último punto, la característica de la anticoncepción que se le ofreció a la mujer. Ahí lo tienen un poco más cerca, los distintos apartados, primer apartado, segundo apartado, tercer apartado, etc. Aquí estamos lo que estamos diciendo, lo que hay que pedir en cada una de las visitas. No, ya estamos muy cansados, no lo vamos a ver, pero es primera visita, segunda visita, tercera visita, cuarta visita y quinta visita, entre las 35 y las 37 semanas. Profe, disculpe, ¿puede pasar de nuevo las diapositivas de las visitas? Así le saco una foto con el celu. Sí, pero tenés todo esto en los libros de texto, no te preocupes. Pero ahí lo tenés, la primera. Sí, listo. Segunda. ¿Sí? Tercera. ¿Listo? Cuarta. ¿Ya está? Quinta. Buenísimo, Todo esto, mil gracias. de nada. Todo esto, perdónenme, pero quiero volver a verlo porque la verdad que estar hablando. Ahí estamos. Todo esto para dejar de presentar. Todo esto que es, a mí me gustaría una reflexión de ustedes, pero la hago yo para hacerlo más rápido. ¿Se dieron cuenta que la gran mayoría absolutamente biológico, lo no biológico lo fui agregando yo, pero en general la medicina se ocupa, pero que está bien que lo haga, de la hemoglobina, del tabaco, del retardo de crecimiento, de la rotura de membrana, de los 5 controles, que está fantástico, de las características del control prenatal, de esto y de aquello. Pero hemos hablado muy poco de qué le está pasando a esa mujer. Incluso en los contenidos que ustedes van a ver de cada una de las consultas, es si la hemoglobina tiene tanto, si la diabetes tiene tanto, si le hacemos la prueba, el urocultivo, la esta de aquello, me quedo contento, me voy. Y esto no es así. Pero no es así ni para el bajo riesgo ni para el alto riesgo. Ustedes primordialmente tienen que hacer una relación con su paciente
que esto es lo que fundamentalmente la va a mejorar, además en su condición. No hay nada, no hay ningún control prenatal que pueda ser exitoso si ustedes no saben qué paciente tienen adelante y por lo tanto su embarazada, no está recibiendo la empatía, no está recibiendo esa cosa que se establece en la relación médico-paciente o médico-embarazada. Esto está estudiado. Lo dramático de esto es que no lo ponemos en las estadísticas y no lo ponemos en los libros de texto. Esto está estudiado, está clarísimamente estudiado. La mujer que no tiene miedo es la mujer que va a desarrollar un buen embarazo. La mujer que viene confiada a la consulta y que se va tranquila y confiada es la que va a volver a la consulta. Pero aquella mujer que vino a la consulta y el médico la asustó porque creyó que hablándole de que cuidado con la hemorragia, y si llega a tener hemorragia, y si usted es diabética, porque usted puede ser diabética, y entonces tenemos que pedirle la diabetes. Eso no es prevención, ni es promoción, ni es educación para la salud. Eso es asustar a la embarazada, que es lo que hacemos normalmente en la consulta obstétrica. Lo que hay que hacer es exactamente lo otro. Y entonces estoy hablando de que tenemos que entender muy bien lo que yo dije al principio de toda la charla, que es lo que lamentablemente ustedes no tienen, pero lo van a tener acá metido en la cabeza, es el nivel y la forma de comunicarse. Cómo se comunican con sus pacientes, cómo se comunican con sus embarazadas. La palabra hemorragia hay que desterrarla. La palabra malformación hay que desterrarla. La palabra riesgo habría que desterrarla. Porque si usted llega a tener tal cosa, entonces va a ir al consultorio de alto riesgo. Pónganse ustedes en el lugar de una mujer embarazada que le dicen, mire, tiene que ir al consultorio de alto riesgo porque le tomé la presión que tiene 92 de mínima y entonces ya un embarazo de riesgo. O a vos que te estoy viendo, Wilman, ¿sí? Que estás con tu mujer, con tu novia al lado y el médico le está diciendo eso, lo mínimo que le puede pasar a la pareja es ponerse taquicárdico. Y saben que la taquicardia es estrés. Y saben que el estrés es el prolegómeno de la enfermedad. Lo mismo que nos está ocurriendo ahora con la pandemia. Porque la gente se enferma y se muere fundamentalmente por miedo. Porque le han metido un miedo tan grande en la cabeza que ahora ya no lo podemos sacar. Nos han transmitido de tal manera las cosas que lo único que hemos escuchado durante meses y meses y años casi a Mauro Viale hablando de la problemática del virus, de la cama, del que sí, que no, que esto, que aquello, y él, pobre, totalmente angustiado y estresado por esta situación. Lo decían, yo escuchaba la televisión a propósito de su muerte y decían, estaba absolutamente estresado, temeroso, doloroso de no poder ver a sus nietos el día de mañana, estaba totalmente abatido. Eso se transforma en miedo, en terror, en estrés, y el estrés, ya sabemos, miren qué produce el estrés. Entonces, por favor, como dijo el doctor Coscarelli, hagamos las cosas que tengamos que hacer, pero sepamos que nos tenemos que prevenir, teniendo una salud mental por sobre todas las cosas en este aspecto. Y la salud mental implica también darnos cuenta de que estamos siendo presos de un sistema en el cual a la población en su conjunto nos han metido tal miedo, nos han metido tal indecisión y fundamentalmente tal incertidumbre que no sabemos qué es lo que va a pasar, que no sabemos si hay vacuna, que no sabemos si vienen, si no vienen, si vienen más, si vienen menos, si hay un veneno que nos van a meter, si esto, si aquello, si la cepa, que la no cepa. Es una cosa terrible. Ojo, porque esto es lo que estoy diciendo. Este es el sistema de salud que tenemos y de comunicación. Y estoy hablando del sistema de salud y estoy hablando de comunicación. Y lo estoy llevando al consultorio. Cuando ustedes están frente a una mujer sana que vino al consultorio, alegre y feliz, para decir, estoy embarazada.
Y muchas veces se van sin entender lo que le dijo el médico, sin que el médico, la médica o quien sea le actúe de protección y le diga, venga porque usted está bárbaro, usted tiene la cosa más hermosa que le puede estar pasando. Y sí, hágase esto de análisis. Pero el análisis va ahí casi por debajo, diría. Porque lo más importante para la vida de la mujer es sentirse segura, es sentirse comprendida, es sentirse escuchada. Y después viene todo lo demás. Entonces, Enrique, perdóname que tuve poco espacio para que si vos pudieras mesar algún pensamiento o alguna idea, pero bueno, uno digamos se alargó un poquito el teórico, pero creo que daba para esto. No sé qué te parece, si querés iluminarnos con alguna cosa. No, es prudente descansar también, no solo no estresarse. Sí, cuando nos toque, pero así comenzamos, que presten atención al desarrollo. Somos responsables y tenemos que mostrarlo. Gracias por dejarme participar. No, al contrario. Yo sé que es tarde, por supuesto, pero como también las cosas que estoy intentando abrir algo para mostrarles, una cosa muy linda, pero no se abre, no sé qué pasa. Bueno, quedará para otro momento, pero no lo puedo abrir. Es una cosa linda. Déjalo como sorpresa. Pero bueno, quedará para el próximo teórico, para la próxima actividad. Y ahora demos un momentito, aunque estén cansados los que quieran, porque no quisiera que alguien se quede con alguna reflexión, con alguna pregunta. Quien quiera prenda su micrófono y nos dice su experiencia o qué les ha parecido estas reflexiones que hemos hecho todos los docentes que hemos estado aquí participando desde el inicio hasta ahora. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Quién habla? ¿Me puede explicar lo que sería pica? López Jonathan. Sí, yo. Prende tu cámara. Hoy yo... Prende tu cámara, primero. Un momento. Sí, yo, porque hoy yo estaba leyendo sobre control perinatal y me surgió una duda sobre pica, que sería sobre la voluntad de comer jabón y estas cosas de la embarazada, y me quedé preocupado porque no entendí un poco sobre eso. Bueno, eso lo van a hablar seguramente en el teórico número 3, porque la mujer embarazada tiene cambios, tiene muchos cambios que son fisiológicos y cambios que nos sorprenden. Pero claro, nos sorprende porque nuestro organismo es un organismo tan maravilloso que a veces funciona de una manera determinada y a veces funciona de otra. Pero la mujer embarazada, especialmente durante el primer mes, 4 meses, surge una revolución hormonal. De hormonas que hoy conocemos, pero la gran mayoría la desconocemos. La desconocemos, no sabemos, porque esa cosa que está ahí son 2 células, y después se juntan, terminan siendo una, y después empieza a ser un tumor, una glástula, y que adentro empieza a reproducirse. Lo que filogénicamente se ha producido a lo largo de la evolución de la humanidad. ¿Saben esto, no? La filogenia es cómo se desarrolló el hombre a lo largo de los miles de años que estamos en la Tierra. Y en el huevo o cigoto, desde que es mórula, se comienza a traspasar las distintas etapas, la misma filogenia de cuando salimos del agua como exclusivamente, y luego salimos al aire y luego empezamos a modificar, a caminar. Toda esa filogenia se desarrolla en ese huevo. Por lo cual no sabemos todas las cosas que la madre le está aportando
a lo que está ocurriendo en ese lugar, y lo que el huevo le está pasando a la madre. Entonces eso da lugar a determinadas circunstancias como lo que vos decís, cosas extrañas. Pueden ser cosas muy extrañas, que nos llaman muchísimo la atención, pero que la mujer tiene necesidades, como esta que estás diciendo, y en otros casos no son graves, pero son antojos de una o de otro lado, ¿no? Así que eso tiene que ver. Pero todo lo van a hablar más en las alteraciones fisiológicas en el embarazo. No sé si te respondí, Jonathan. Sí, me respondió bien, gracias, profe. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, alguna experiencia, alguna reflexión? Por favor, lo queremos parlanchines, especialmente en las tutorías. Acuérdense que el alumno es la única persona que está autorizada a equivocarse, a decir un bolazo, a decir lo que entiende, lo que imagina. Cuando se reciben, dejan de tener esa posibilidad. Entonces ejerzan esa posibilidad que tienen ahora de decir algo que no está bien y que el docente le diga, bueno, mira, es así, pero no es tan así, como dice. Está bien, pero no está tan bien, como dice Guido Casca, ¿no? Está mal, pero no tan mal. Y ahí entonces empieza esa cosa tan linda que es empezar a razonar y a pensar y a dejar a la imaginación que pueda brotar. Bueno. Si no hay más... Bueno, yo no sé qué piensan mis compañeros, pero a mí personalmente me ha parecido muy importante porque creo que la mayoría de las veces cuando estamos en la facultad... Yo por mi parte concuerdo y me gustó la cuestión más bien social. Para conocer de qué trabaja la embarazada, porque es una forma de tener otras cuestiones más... Por supuesto. Es el medio ambiente del cual hablaba yo y las características y hábitos de su vida, en el cual el trabajo es fundamental, ¿no? Claro. Y que muchas veces ni lo preguntamos, ¿no? Sí, así es la cosa. Yo les cuento una anécdota muy cortita ahora y le agradezco que se hayan quedado hasta tan tarde, pero estaba hace unos años haciendo consultorio en el hospital con residentes. Llamamos a una mujer y viene una mujer. Esposada, o sea, con esposas, y con una mujer policía atrás. ¿Se imaginan el clima, no? Entonces la mujer policía parada atrás de la mujer, con las piernas abiertas, seria, y la chica se sienta, con las manos sobre el escritorio y con las esposas. Con un embarazo de 6 meses, pónganlo. Un clima terrible. La residente empieza a hacer la historia clínica. Le pide la ecografía, le anota, no, laboratorio, esto puso a ver, acústese allá, mido la panza, miro, anoto. Bueno, el clima era irrespirable. Y lo primero que hago antes de cuando logro salir del error que me produjo la policía, toda la historia, digo a la policía, mire, discúlpeme, no se puede hacer una entrevista así. ¿Me puede sacar las cosas? Sí, doctor, cómo no. Fuimos proactivos, ¿no? Le sacó la esposa y se fue para atrás. La chica me miró bien, digamos. La residente siguió llenando su historia clínica, le preguntó cómo estaba, no sé qué, y le miró la panza, la volvió a hacer sentar en su lugar, y bueno, entonces tiene que venir acá dentro de tanto, está esto bien, todo esto. Y la verdad, yo dije, esto no está bien acá. Y voy a ver, pero un momentito, antes de decirle cuándo va a venir y todo lo demás. ¿Cómo te estás sintiendo? Y la chica me mira, me dice, no, más o menos, doctor. ¿Por qué? ¿Qué ¿Dormís bien, por ejemplo? ¿Comés bien? Sí, me llevan de comer, de familiares, pero yo no quiero comer mucho, y además no quiero, y no quiero. Estaba con que no quiero, no sé qué, pero
dormís bien, te levantás bien, ya tenés lo que pasa es que yo duermo durante el día. ¿Cómo que dormís durante el día? Sí, yo duermo durante el día porque no quiero estar con las otras presas porque no me tratan bien. Pero puedo dormir todo el día. Y sí, yo duermo. ¿Y qué hace? Y estoy despierto durante la noche. Pero ¿cómo haces? Porque uno no puede dormir todo el día. No, lo que pasa es que yo tomo pastillas. Esto no había sido ni preguntado, por supuesto. ¿Cómo que tomas pastillas? Sí, tomo pastillas para dormir, que me trae no sé quién, y algunas otras que me da, a veces que me dan para qué, y entonces yo no quiero dormir porque no quiero ver el sol, ¿no? Pero vos tenés un bebé, no podés tomar esas pastillas. ¿Quién te dio esas pastillas? ¿Qué son? Y sí, son tal y tal, ¿y por qué no querés vivir? No, porque yo no sé, yo todavía no me dieron la sentencia, y yo no sé lo que va a hacer de mi vida, porque yo no sé, y me van a dar muchos años seguramente. Bueno, pero espera un poquitito, estás teniendo un bebé, vos lo querés tener tu bebé. Y sí, y no, pero quiero y no quiero, y patatín y patatán, y yo me quiero morir. En definitiva me quiero morir, no quiero vivir, no quiero tener este hijo tampoco, porque para que esté así, yo no puedo vivir así, me quiero morir. Mi chica empezó a hablar y empezó a contar lo que le decían las otras mujeres, cómo la trataban, cómo se sentía, el estado lastimoso del día en que estaba, y llegó a contar por qué estaba presa. Jamás le había preguntado. ¿Saben por qué estaba presa? Porque había matado a su hijo más chiquito. Se imaginan, ¿no? Cuando nos contó eso. Lo mató en un infanticidio, un bebé. No sé cómo fuera la circunstancia, ni se la pregunté, por supuesto. Pero, y al poquito tiempo quedó embarazada, de nuevo. Pero lo había matado el bebé. Bueno, hay todo un capítulo médico-legal en todo esto, ¿no es cierto? Por las emociones violentas, etcétera, etcétera. No estoy explicando ni nada, pero esto fue así. Y la chica empezó a llorar. Y lloró, y yo creo que la policía lloraba, la que estaba ahí atrás, y la residenta, y yo teniendo una gana, porque fue una situación tan terrible. Pero que de alguna manera les puedo decir que humanizó esa relación que era absolutamente inhumana en ese momento. Y una vez que ella se calmó y que todos pudimos respirar y que yo la hice respirar un poquito y relajar y qué sé yo, y pudimos empezar a hablar. Ella se relajó, me dijo que estaba mucho mejor, que iba a ver cómo se manejaba, por supuesto que empezamos a hablar del tema de la meditación, que no podía y cómo iba a hacer para esto, para aquello. Y bueno, la vida seguía y ella se tenía que ir. Y cuando más o menos todos nos recompusimos, y la entrevista fue absolutamente otra. Claro, tuvimos 1 hora prácticamente, en total. Ella se levantó, y cuando se levantó, antes de irse, me miró y me dijo: doctor, es la primera vez que alguien me pregunta, en todas las veces que he venido al hospital y que he estado con un médico, cómo me sentía yo. Por eso le agradezco cuando se deshizo en agradecimiento, porque evidentemente era la primera vez que se había podido expresar y contar semejante cosa que le estaba pasando. Finalmente, nosotros no podemos juzgar, nosotros no podemos tomar una postura, nosotros somos médicos que estamos ante una paciente que viene, una embarazada que viene a querer atenderla, y nuestros puntos de vista, nuestros juzgamientos en ese momento no tienen cabida. Lo que tiene cabida es hacer nuestro trabajo lo mejor posible. Y se fue diciéndome eso, absolutamente agradecido, preguntándome cuándo iba a estar yo de nuevo, y qué sé yo, y qué sé cuánto, por el simple hecho de haberle preguntado cómo se sentía. Y de ahí empezamos a tirar de un hilito. Entonces, esto ocurre en todo, porque todos tenemos una historia. Tenemos nuestra propia historia. Y a eso es a lo que me refiero cuando pasa esto. Y me preguntaba hace un rato a alguien que ahora no lo veo, qué pasaba con los cambios. Cuando la mujer se embaraza, afloran cosas impensables, que son suyas, que son de su propia vida actual, que son de su adolescencia, que son de su infancia, que son de su vida intrauterina, que son de su árbol generacional. Es tanto lo que hay para
por lo menos respetar porque no lo conocemos. Y estudiar, por supuesto, porque hay mucho. Es tanto que eso solo nos debe de dar el respeto hacia esa persona que tenemos por delante y por lo tanto actuar en consecuencia. Bueno, no lo quiero demorar más. Enrique, de nuevo, muchísimas gracias por el acompañamiento y a todos, y nos vemos, se van a ver el jueves a las 18 en el próximo seminario. Buenas noches para todos. Muchas gracias, profe. Muchas gracias. 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 Chao. No olvide compartir el power y las contraseñas, profe. Gracias. La contraseña, sí, ahora. Buenas noches. Dale.